Hemos comenzado a leer el capítulo 2 de Apocalipsis y en el versículo 1 dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor le hace un reconocimiento, y no pequeño, a la iglesia en Éfeso y a su líder. A ellos les dice: yo conozco. Gloria a Dios. El Señor Jesús no solamente conoce, sino que nos conoce. Yo conozco, le dice, tus obras. Es decir, todo lo que en una congregación local se hace, desde su líder hasta el más nuevito de sus congregados. Es algo que va a estar reiterándose en cada una de las otras congregaciones. Cuando habla de obras, vemos la misma expresión en el 2.19, en el 3.1, en el 3.8 y en el 3.15, por ejemplo. Todo lo que se hace en una congregación y quiénes lo hacen y cómo lo hacen. Yo conozco tus obras, le dice, y tu arduo trabajo. Aquí cuando habla de arduo es porque es un trabajo que hace sudar, que agota la energía. El Señor Jesús sabe lo mucho que se trabajaba en esa congregación. Y tu arduo trabajo y paciencia. Ojo acá que paciencia no equivale a resignación. Por el contrario, paciencia acá, porque es un reconocimiento que el Señor Jesús está haciendo a la congregación de Éfeso, es esa valentía que acepta los sufrimientos, lucha en medio de ellos. En muchos casos hay derrotas, pero a pesar de eso, la paciencia de esta congregación era perseverante, permítame la expresión. Pero aún en medio de sus sufrimientos, luchas y fracasos, esa paciencia hace que todo se convierta en gracia y, sea cual sea el resultado, la gloria es para Dios. Entonces, ya que nos tocó esto, la vida es así. No estamos hablando de eso, eso es resignación. Aquí estamos hablando de lucha constante en valentía. Sin embargo, vamos a mirar un poquito más adelante, cuando miremos los reproches o el reproche específico que le hace el Señor Jesús a esta congregación. Podemos hacer de todo, y aquí hay un llamado a los activistas. No puede estar sudando, luchando valientemente, esforzándose, pero hacer todo eso, como lo que el Señor le acaba de decir a los de Éfeso, sus obras, su arduo trabajo y su paciencia, sin vida. Y hacer todo eso, además, sin la vida de Dios y sin el amor en Dios. Y eso puede ocurrirle a las personas, tanto como individuos o a nivel congregacional como iglesia. Pero por el momento vamos en los reconocimientos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Esta congregación era estricta. No se aguantaba a las personas que estaban apartadas de los caminos de Dios y los censuraba. No había tolerancia, por ejemplo, como lo vamos a ver, al pecado doctrinal. Allí llegaba alguien con una falsa doctrina y salía pies en polvorosa porque lo echaban. Así que aquellos que se dedicaban a la carne doctrinal eran puestos en orden, y si no se colocaban en orden, los despedían seguramente. Y que no puede soportar a los malos. El Señor les admira eso. Y avanza diciéndoles: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ya por la lectura juiciosa de las cartas, entendemos que pueden existir falsos maestros que quieran llevar falsas enseñanzas a las congregaciones. Pero allá en Éfeso no encontraban cabida. Y si algo así se empezaba a levantar, los probaban. Es decir,
mostraban la falacia de sus enseñanzas, a esos que se dicen ser apóstoles, porque hay mucha gente, inclusive hoy en día, que se dice ser apóstol, pero no lo son. Y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es que recordemos que el mismo apóstol Juan es el que en su momento en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, dice textualmente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, de esta manera, el apóstol Juan nos expresa el reconocimiento que el Señor Jesús le hace a la congregación de Éfeso. Esta congregación era férrea, estricta en el manejo de la doctrina. Allí no podía pelechar ninguna falsa doctrina, y si empezaba a surgir, la cortaban de raíz. Nosotros debemos entender esto. La doctrina es esencial, pero vuelvo al punto. Uno puede hacer todo eso y resulta que puede tener la ausencia de lo principal. Con respecto a estos que se dicen ser apóstoles, ellos los probaban, se daban cuenta y hacían notar a los demás que no lo eran, y los hallaban mentirosos. Y los has hallado mentirosos, dice las Sagradas Escrituras. Entonces esta congregación tiene mucho para admirarle. Y los has hallado mentirosos. ¡Wow! Se necesitan pantalones doctrinales para pararse al frente de alguien que viene con el título de apóstol, como que ocurría en estas congregaciones de hace 2000 años, y desnudarles su falsa doctrina, hallarlos mentirosos, hallarlos falsos y salir de ellos. Eran muy estrictos en ese siglo a quienes recibían. Hay un texto que se llama la Didache, y en el siglo II hay una parte en ese documento, se los quiero leer. Miren lo que hacían con los apóstoles itinerantes. Abro comillas. Dice textualmente: y todo apóstol que llegue a vosotros sea recibido como al Señor, pero no debe quedarse más de un día. Sin embargo, si hubiere necesidad, al día siguiente también pueden tenerlo. Pero si se queda 3 días, es un falso profeta. Así eran de estrictos, porque no hallaban razón de ser que alguien itinerante, supuestamente enviado por otra congregación local, se tuviera que quedar muchos días en otra congregación local. Eran severos y estrictos en esta situación de los itinerantes. Hoy en día esto se ha perdido mucho. Y si encontramos a alguien que anda por ahí diciendo que es apóstol, muchas personas les abren sus corazones, les abren sus puertas, les abren su hospitalidad, pero no revisan. Aquí me recuerda el Señor Jesús que hay que revisar, porque eso es algo que el Señor reconoce a esta congregación. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.